Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 30 de abril, último día del mes de abril, y se sigue acercando el día de las elecciones. Bueno, en materia internacional, el gobierno de México acusó hoy martes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, al que México había concedido asilo diplomático. El miércoles será el turno de la delegación de Ecuador de presentar sus alegatos orales ante la Corte de La Haya, máximo tribunal de las Naciones Unidas. Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos del derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional, explicó el representante mexicano en la Corte, Alejandro Celorio. Celorio insistió en que Ecuador ha infringido una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre estados, con sus acciones en Quito, y subrayó que en el núcleo de su caso concreto está la certidumbre legal de cualquier otro Estado soberano, organización internacional o tribunal. Celorio dijo que incluso después del incidente, las declaraciones de los representantes ecuatorianos no han hecho más que aumentar su preocupación. No se nos han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones, ni Ecuador ha reconocido totalmente su obligación de no entrar en las premisas de México, indicó. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que presentaron ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra México, al que acusa de violaciones a convenciones, acuerdos y obligaciones internacionales, tras haber recibido como huésped en su embajada en Quito en diciembre pasado al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por delitos de corrupción, a quien posteriormente concedió asilo político. Así que la pelota se juega ahora en el campo de la justicia internacional. Por otra parte, en Estados Unidos, 4 policías fueron asesinados ayer lunes en un tiroteo durante un operativo de detención de un fugitivo, que también murió, ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte, según informaron las autoridades. Además de los agentes fallecidos, hay otros 4 policías heridos de bala. 2 sospechosos fueron detenidos. El incidente ocurrió sobre la 1:30 de la tarde, hora local, cuando un grupo de agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se disponía a ejecutar la orden de arresto por posesión ilegal de armas de un fugitivo. Cuando se acercaron a ese individuo, fueron recibidos con disparos, explicó en rueda de prensa el jefe del Departamento de Policía de Charlotte, Mecklenburg, Johnny Jennings. Los alguaciles abatieron al fugitivo en el patio delantero de la vivienda, pero recibieron más disparos desde su interior. En ese tiroteo fallecieron 3 alguaciles y otros 4 agentes quedaron heridos. Un cuarto agente, un policía local que había resultado herido de gravedad, murió horas después en el hospital. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, y con el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, para expresarles sus condolencias. Terrible la situación ocurrida en Charlotte. Y por último, Egipto, mediador central en el último intento para un cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamás, espera el regreso en unas horas o pocos días a El Cairo de una delegación del grupo islamista con una respuesta por escrito a la propuesta para una tregua en el enclave palestino, informaron este martes fuentes egipcias de alto rango al canal de televisión egipcio Al Qahera News, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano. Esa delegación, encabezada por el miembro del buró político del grupo islamista Jalil al-Hayya, mantuvo el lunes conversaciones ampliadas con responsables de seguridad egipcios, quienes explicaron a sus integrantes la nueva propuesta para un alto al fuego en Gaza, que incluye muchas demandas de Hamás. Fuentes y medios egipcios transmitieron el lunes un mensaje tranquilizador al afirmar que los mediadores han presenciado una respuesta notable de los negociadores de Hamás durante las reuniones del Cairo. Mientras tanto, China anunció hoy que Hamás y Fatah
dos grupos palestinos rivales que gobiernan respectivamente en la Franja de Gaza y en Cisjordania, han llevado a cabo conversaciones de reconciliación en Pekín. Ambas partes expresaron plenamente su voluntad política de alcanzar la reconciliación a través del diálogo y la consulta. Hablaron de numerosos asuntos específicos y consiguieron progresos positivos, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. Así anda parte del planeta. ¿Cómo se llama, Lin Yang o Lin Yuen? Lin Jian. Bueno, así anda el mundo y aquí en materia local, Lo que hay es temas. la política está caliente, ¿no? Caliente. Lo que hay es temas. Espérate, lo que está es enredado. Enredadísimo. Este proceso electoral ha tenido todos los enredos imaginables e inimaginables. Y lo que viene no es mejor. Bueno, Pero hay que vamos esperar. a dividir los temas. Corte Suprema de Justicia tiene sesión a las 9 de la mañana hoy para decidir si, o para por lo menos empezar a analizar en conjunto los 9 magistrados en pleno si la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional o no lo es. Hasta ayer a las 5 de la tarde, por lo menos, todavía no se había presentado un proyecto por parte del ponente. Hoy a las 9 de la mañana entiendo que se van a reunir. Lo primero que se vota es si se sigue el curso de ese caso normal y no harían los tiempos o extraordinario para que den los tiempos. En sesión permanente. Esa es la primera votación que van a tener el día de hoy a las 9 de la mañana. Así que eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé ni cómo llamarlo, el retiro yo tampoco. de la contienda. El endoso. El endoso público que Por no ahora lo es un retira endoso de la público. contienda. Ok, es un endoso público Sí. de Melitón Arrocha a Martín Torrijos que no lo retira de la contienda porque las papeletas están impresas. Y no ha presentado la renuncia formal ante el Tribunal Electoral. Claro. Y de presentarla, entonces, tiene implicaciones hasta económicas relativas al subsidio electoral que ya ha recibido la campaña de Melitón Arrocha. Los magistrados sí dijeron ayer del Tribunal Electoral que lo que ya se le dio, porque es contra reembolso, lo que no se le ha dado, entonces lo tendría que devolver. Entonces, no, lo que no le han dado lo tendría, es un enredo. No, Un enredo. más allá de la plata, o sea, Y la realmente, papeleta. Las papeletas. Yo no entendí el mensaje de ayer. No sé si ustedes lo entendieron. Porque, o sea, es casi una cantinflada. Es un endoso de público y acuerdo ya. o no, o todo lo contrario. O sea, es que el Tribunal Electoral realmente tampoco no sé. tiene la facultad para borrarlo de la papeleta con un No, sello. claro, él No tiene puede que tocar la presentar, papeleta. él tiene que presentar una renuncia formal, pero el asunto es que no la va a presentar. El tema es si yo entendí que se había bajado, pero resulta que no se bajó. No, Sino No, que, él no se es que no me bajó, bajé. él solamente Eso estoy endosó. endosando. Sí, pero ¿qué significa endosar? Eso casi está como, ¿te acuerdas la primaria de RM, en donde los candidatos Pedían el voto para Martinelli? Sí. Esto está igual. Más o menos. Más o menos es la misma figura porque sigue siendo candidato, Sí. va a aparecer en las papeletas. Pero la espérate. gente me preguntaba ayer, oye, ¿qué pasó con la gente que ya votó en el exterior? Los 4 que ya votaron en el exterior por Melitón. No, espérate. Entonces- mientras aparezca la papeleta, esos votos son válidos. Sí, correcto. Sí. Entonces sale y se por allí. contabilizan a Melitón, independientemente de que públicamente haya endosado a Exactamente. Martín Torrijos. No, Pero y- es una locura. Y mira por el otro lado las advertencias que están haciendo. La hizo el señor Lombana ayer, particularmente del temor que tenía él por la situación y los comentarios que han surgido acerca de qué va a pasar con la papeleta. Desde ayer también se hizo ver, un comunicado formal del movimiento Otro Camino. claro, acerca de la posibilidad de que se alterase la papeleta de votación. Y Eso yo creo no es que permitido. sí, lo dijo ayer el señor Lombana en su comunicado. dijo hoy Rux y lo también. dijo hoy Rómulo Rux. Yo creo Entonces, que otra cosa. ese es otro elemento Otra cosa, adicional. queda país como en el limbo. Doctor Espérate. Álvarez le ha ido mal en esta elección. Espérate, pero lo que pasa es que, vamos entonces por la parte país, porque es que en la tarde escuchamos a Melitón diciendo lo que dijo de Martín Torrijos, pero en la mañana vimos a Toto Álvarez, que por Defendiendo cierto, a ahora vamos Melitón. No, a Mulino. defendiendo a Mulino. y diciendo que Melitón y que él seguía ¿Tú con entiendes este Melitón. enredo? No sé si tenemos ya a Danilo Toro en Oye. contacto, porque creo que Danilo puede ayudarnos a desentrañar O entrañarlo la más, maraña. pues dale, cualquier cosa está bien. Sí, vamos a ver si conectamos con Esto, Danilo o sea, Toro para que nos ayude en ese Gabriel proceso. García Márquez en Panamá no hubiera tenido que hacer uso de imaginación. Nada, Solo aquí con hay relatar todo. los No, hechos que nada pasaban, más. ya eso era macondiano, pero ganador de Nobel varias veces. O sea, increíble. El presidente del partido País, que endosa a Melitón, estaba en la Corte Suprema de Justicia solicitando, esto es lo más inverosímil del mundo,
solicitando, según dijo en una entrevista, un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia. O sea, el derecho de Por petición, otro candidato que no es... el derecho de petición, hasta donde yo entiendo, es ante autoridades administrativas. En las autoridades judiciales se manejan otros criterios. Entonces, bueno. No, pero por otro él candidato está en la que no es... papeleta presidencial apoyando a Melitón Arrocha, pero él estaba apoyando a otro candidato. A otro candidato que no es el de enredo? su partido, ¿Quién el partido que él entiende preside. este enredo? No, una locura. Es una complicación única lo que se está dando. Bueno, mira, Melitón se baje o no se baje, se suspenda o no, lo que sea, yo sí creo que nos debe aclarar si... Nos debe aclarar si el que estaba de primero en el Parlacén, en la lista del Parlacén de ellos, es su hijo o no es su hijo. Me dijeron que era el papá, me dijeron, pero no sé. Pero también, o sea, si... Germán Arrocha, ¿qué pasa con eso? Si se baja, si renuncia formalmente, arma un lío, pero si no renuncias, los votos se contabilizan. Y si logra va igual al el Parlacén. 2% que requiere el Partido País para subsistir, va a ir Hay que ver a quién le va a dar el número voto uno país, al Parlacén. que vamos a tener ahora a Toto Álvarez para que nos cuente. Sí. Ahora, ¿quién va a apoyar? Vamos primero con Danilo, que ahí lo tenemos. No pudimos contactarlo por Zoom, pero va a ser tía telefónica algunos minutos. Y después vamos a tener a Toto Álvarez para que nos explique, cómo qué va a pasar con el partido país. Son dos hechos realmente inexplicables. Ahora, ahí estaban las banderas del partido País apoyando, porque mira, ahí estaban ondeando las banderas del partido País en el cierre de Melitón. No entiendo por qué entonces el señor Toto Álvarez se sorprendió. Bueno, porque no lo habían dicho. Él siempre se sorprende. Él siempre está como... Estuvo presente el candidato a alcalde, que era la ficha de Toto Álvarez, Triple R, por lo cual no se pudo hacer el acuerdo ese tripartita, ¿se acuerdan del restaurante si famoso? Melitón Arrocha no renuncia, de las tinajas, no se pudo hacer ese acuerdo porque estaba en juego la candidatura de Triple R. Y entonces Triple R estaba ahí. Si Melitón Arrocha no renuncia, él va a correr y sus votos presidenciales van a contar para el Parlacén, obviamente. Sí, claro. Tenemos a Danilo Toro en contacto vía telefónica. Danilo, ilústranos un poco, no sé si tú entiendes la situación política que vive el país, a ver si tú nos la puedes a ver si nos mejor. desenreda este Mafá, por favor. Sí, Danilo. Gracias. Ojalá fuera Mafá. Bien, ok. Lo primero es entender que yo me hubiera esperado esto que ocurrió anoche entre el señor Melitón Arrocha y el señor Torrijos hace un mes. Es decir, no necesariamente en el periodo de alianzas y otras tramitaciones que pertenecen al calendario electoral, sino porque de facto, las relaciones, las situaciones políticas, las relaciones políticas que se están dando, exigían que hubiese una especie de acuerdo fáctico entre los candidatos. Porque liderar la oferta electoral con alrededor del 30% no es garantía de ninguna estabilidad en Panamá y en cualquier parte del mundo. ¿Ok? El liderazgo que todo pareciera indicar que tiene el señor Molino, con base a encuestas que se hacen públicas, ninguna de las cuales puedo avalar o rechazar. Ninguna la puedo ni avalar ni rechazar. Las he visto, las veo, algunas tienen evidentemente fallas insoportables, otras tienen menos fallas, pero como herramientas de análisis, en términos generales, muy pocas excepciones han sido herramientas muy deficientes. Pero aceptemos que la comunidad de información dice que el señor Molino tiene alrededor del 30%. Bueno, eso no garantiza ninguna gobernabilidad. Eso lo que te indica no es que él estaría ganando, sino que el 70% restante está perdiendo. ¿Ok? Entonces era lógico, o es lógico, que se hubiese dado un acuerdo entre las opciones que estaban del otro lado. Pero no habiendo la capacidad ni de convocar ni de ceder a tiempo, o sea, hace un mes, surge ahora esta que tampoco tiene mucho espacio ya porque nada más quedan 3 días hábiles para efectos propagandísticos y de comunicación. 2. Entonces no vamos a poder descubrir nunca 3. Su impacto, y para mí la palabra impacto significa eso, daño, impacto, golpe, o su beneficio. Si el señor Torrijos va a quedarse igual o va a mejorar sus posibilidades de triunfo. Entonces, desde el punto de vista político electoral, esto es algo tardío, una maniobra, sí,
era lógico que viniera, pero llegó tardíamente. Entonces hay que esperar a ver qué resultados tendrá desde el punto de vista real. Ya los tecnicismos de qué va a ocurrir con otra cosa, ya eso sí se lo dejo a los que manejan el derecho electoral, porque ese no es mi campo. Pero desde el punto de vista de conducta político-electoral del votante, habrá que esperar, porque no se puede atisbar con solo 3 días de distancia al fin de la campaña electoral como tal, qué resultados va a tener este acuerdo entre Melitón Arrocha y Martín Torrijos. Ahora, Danilo, este escenario que se ha dado es un escenario absolutamente inédito, por lo menos desde la recuperación de la democracia hasta la fecha. Es decir, los candidatos en la papeleta siguieron siendo, corriendo, como se dice popularmente, hasta el día de las elecciones, en todas las elecciones que se han dado hasta el momento. Yo recuerdo que hubo esfuerzos en las elecciones de 1994 para que uno de los candidatos declinara a favor de Mireya Moscoso y no se logró. Incluso hubo esfuerzos para que en el último de los debates hiciera el anuncio y no se logró. Y en cambio ahora sí se da esta situación que ya decimos nosotros la hemos bautizado, calificado como un endoso público, pero mientras no se formalice, el señor Arrocha va a seguir apareciendo en las papeletas. De hecho, las papeletas ya se están distribuyendo a nivel nacional, a lugares apartados ya han llegado las cajas con las papeletas impresas. Así que no sé, hay una situación que sí, hay que dejársela a los técnicos en materia electoral, una situación enredada, pero lo cierto es que hasta ahora no ha formalizado la renuncia, simplemente ha endosado públicamente a otro candidato. Sí, pero desde el punto de vista, Guido, desde el punto de vista político, lo que vale es lo comunicado, no la formalidad jurídico-electoral. La formalidad, si está en la papeleta o si no va a estar, si renuncia, si no renuncia, esas son formalidades. Lo que cuenta, lo que vale acá es la comunicación. El problema es si esa comunicación va a ser lo suficientemente sostenida e intensa como para que llegue a todo el país de aquí a 3 días, porque ese es todo el espacio en tiempo que hay. Sí, No pero a nivel de ciudadanía sí es importante la parte legal, porque si va a estar en la papeleta, si va a estar tachado, si van a imprimir una papeleta, o sea, no sabemos nada. No, yo insisto, Flor, esa es una formalidad. ¿Por qué? Porque lo que pesa es el poder de comunicación, porque tú puedes estar en la papeleta o no, pero si tú haces una comunicación sostenida e intensa diciendo, a pesar de que esté en la papeleta, no voten por mí, sino que voten por fulano de tal o por Martín o por el que sea, a pesar, si tú terminas comunicando eso de manera eficaz y sostenida, entonces eso se impone a la formalidad legal, se impone, está por encima, y eso te lo puedo demostrar de 1000 formas. O sea, las conductas, las habituales, están por encima de lo establecido en términos formales. El problema es si uno tiene la capacidad de tener ese poder de comunicación de manera sostenida e intensa, fíjate esas dos cosas. Y 2, si alcanza, que para eso, si alcanzan 3 días para cumplir con eso. A mi criterio es tardío, ya no les alcanza el tiempo. Eso debió haber sido hace 3 meses. Y hace 3 meses igual hubieran tenido el mismo enredo desde el punto de vista formal. Pero sí tenían el tiempo suficiente, hace un mes, tenían el tiempo suficiente para poder ejercer una buena maniobra de comunicación e imponerse a las formalidades jurídico-electorales. Ahora, el problema aquí se llama tiempo, sí, y no formalidad jurídico-legal. Lo que no tienen es tiempo. Sí, ahora, Danilo, hay quienes dicen que esto se veía venir, porque en el último debate, por ejemplo, hubo coqueteos. Nosotros aquí lo bautizamos como pases de taquito, en términos futbolísticos, entre Melitón y Martín Torrijos. Y en el cierre de campaña de Martín Torrijos del pasado sábado, hubo un elogio claro, directo, de Martín Torrijos a la figura de Melitón Arrocha. Es decir, para cualquier observador acucioso, esto era endoso anunciado previamente. Así es. Era más temprano, o sea, era tarde ya, ahora es hiper tarde, pero era evidente que habían llegado a un nivel de conversación, algún grado de conversación, y no solamente entre ellos. Fíjate que en una entrevista el señor Melitón dijo que
todos los candidatos estaban conversando. Fue el señor Melitón el que lo dijo. Todos los candidatos están conversando. No quiso entrar en detalles, pero eso sí lo dijo él. Y eso fue antes del último debate. Y en el último debate, ustedes vieron los acercamientos que hubo entre varios candidatos, no solamente entre el señor Torrijos y el señor Arrocha, sino también entre la señora Gordón y la señora Zulay Rodríguez. Entonces, sí, el último escenario dejó ver cierto nivel de convergencia entre algunas candidaturas. A mi criterio, se quedaron cortos en el tiempo, y la incapacidad de convocar unos y de ceder el otro, pues lo lleva a una espera agónica, a una espera angustiosa, y habrá que esperar ya hasta el día de las elecciones. Lo que sí es que con esto las encuestas siguen teniendo un problema de utilidad, porque esto no es una cuestión aritmética. Quedan dos posibles efectos: que el señor Martín Torrijos se quede tal como está hoy día, o que mejore. Ahora, Danilo, pero claro, la pregunta es, ¿qué tanto le suma Melitón a Martín Torrijos? Porque Melitón, porque Martín Torrijos dijo que Gaby le restaba. No, ¿cómo le o sea, no Martín sé, pues, Torrijos dijo que Gaby no le sumaba, entonces Melitón que... Exacto, no sé, o sea, además, a eso voy. digo, no sé si le Además, suma mucho. voy. Ahí estaba viendo que dio una entrevista a Edwin Cabrera y dice que él... Un endoso, que no se va a Sí, bajar. fue un endoso, que no se va a bajar. No sé qué significa eso de endosar cuando tú eres candidato presidencial y debes estar pidiendo el voto para ti, pero entonces no pides el voto para ti, sino pides el voto para otro, pero no te bajas. Yo no entiendo eso. Bueno, no sé si tú lo entiendes y nos lo puedes explicar. Bueno, esa ha sido una impronta de la campaña electoral. Sí. Ya había pasado, no es la primera vez que pasa en esta campaña. Ya había pasado, y recuerden que eso pasó justo cuando la señora Rodríguez dice que ella tenía un acuerdo con el señor Martinelli, y su discurso defensivo hacia la candidatura de Martinelli era un endoso. Lo era desde el punto de vista práctico. ¿O no lo recuerdan ustedes? Sí, y también Bien. en la misma campaña interna, primarias internas de RM, dos candidatos pidiendo votos para RM, que eran Claro. candidatos Igualito. a candidato a presidente. Pero espérate, es que Es más, eso, independientemente de una campaña primaria que haya sido en RM, eso no tiene ningún tipo de sentido. No tiene. O sea, si tú eres Sí, candidato pero y lo que le estás quiero- buscando votos para ti, explícame cómo no te bajas y estás endosando a otro candidato porque vas a seguir apareciendo en una papeleta presidencial. No. O sea, no estamos hablando aquí de una primaria, estamos hablando de una candidatura presidencial. No, Ese es el no. punto, Lo que pasó, recuerden que lo que pasó con lo del señor Martinelli y la señora Rodríguez no fue en primaria, fue ya muy desarrollada la campaña presidencial definitiva. Ella dijo claramente que ella había tenido un acuerdo con el señor Martinelli, no así con el señor Mulino. Sí. Lo dijo en plena entrevista. Por eso ella es la O sea, candidata a alcalde en RM en San Miguelito. Entonces, lo que tenemos acá es más de lo mismo, lo único que en términos un poco más agrandados, un poco más notorios. Ahora, ¿qué quiero señalar con algo importante? Esto no es aritmético. Ni Melitón Arrocha tiene una voluminosa cantidad de votos, pues, de decir que le aporto a Martín Torrijos, porque yo no puedo, como dije, yo no puedo ni avalar ni aceptar encuestas, porque en términos generales, no quiero particularizar, habrá alguna que otra excepción, pero en términos generales es penoso el papel de las encuestas. Pero lo que sí tengo que decir es esto: el hecho de que un candidato se vaya al otro puede provocar dos tipos de movilizaciones de votos. Lo que él tenga, sea mucho o poco, y sobre todo lo que ocurra entre los indecisos. Porque el que está indeciso, precisamente por su condición de indeciso, es susceptible a este tipo de maniobras. Entonces, ese es un mercado que no tiene nada que ver con la participación de la participación de mercado de cada uno de los candidatos. De repente ellos tienen el estudio que sí valga la pena y no lo quieran comunicar, en el que prevean, si este se mueve aquí, de los indecisos podemos conseguir tanto por ciento. He pensado eso, que ellos tienen alguna información que nosotros no tenemos, ¿no? Puede ser eso, ¿por qué no? ¿Ves? Porque es interesante ver, a mi criterio, tampoco tenemos una idea clara de cuánto vale, cuál es el tamaño de ese segmento de los indecisos. Pero si es lo suficientemente grande, allí podría haber un efecto.
Ay, ¿por qué? Porque precisamente esa es la característica principal de los indecisos. Claro, Porque- viendo su discurso, él en ningún momento dijo que renunciaba. No. Él dijo que apoyaba. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Bueno, y ya dijo que no renuncia. Sí, pero apoyar, renunciar en medio de un, en medio de Es un evento confuso. no es confuso, claro que es confuso. Entonces, Claro que Claro que es digo, confuso. Por no supuesto juegues, que es confuso. no juegues con mi inteligencia tampoco. Ahora, claro, Exacto, ¿no? Ahora, sí, No intentes jugar con la inteligencia de nadie. hay un elemento Y adicional. encima la presencia de Martín Torrijos en el evento. O sea, ¿cómo tú haces para llevar a un candidato presidencial de otra campaña a tu cierre de campaña? Eso tuvo que estar planificado. Sí, sí, muy bien obvio. planificado. Eso- Y Obviamente. había Claro. gente del Partido Popular Claro. ahí antes. Había campaña del Partido País. Por eso me sorprende que Toto Álvarez después dice, Y y que ahora yo no vamos a sabía. entrevistar lo que No no sabía. sabía. Bueno, Toto está bueno, como- a eso No voy, sé, pues. a eso Toto voy. debería como Fíjate lo- retirarse de la política. Fíjate, Porque pero política espérate, no la Danilo, pega. Danilo, un elemento adicional que creo que hay que analizar es que Melitón Arrocha tampoco ha renunciado al Partido Panameñista. Ah, él es correcto. miembro del Partido Panameñista. Correcto. De hecho, ayer había ondeando ahí en el escenario banderas panameñistas después de que se anunció el apoyo a Martín Torrijos, lo cual para mí es un hecho histórico, ¿no? Que el hijo del dictador, que si bien no encabezó el golpe de Estado, fue el que terminó liderando el golpe de Estado contra Arnulfo Arias, claro, hace 56 años, esté recibiendo el apoyo de un, digámoslo así, un miembro del Partido Panameñista, aunque es un miembro Pero, salido Guido, del tiesto. Guido, salido la del gente en tiesto. Panamá no se acuerda ni lo que pasó Sí. ayer, que se va a acordar lo Por que pasó eso, hace pero 56 como años, hecho oye. histórico es un hecho histórico. Sí, Igual sí. que cuando Martín Torrijos recibió el apoyo de la democracia cristiana en el 2004. O sea, Ahí son había un hechos poquito más de históricos. memoria histórica Son hechos históricos. que hoy día. Bien, O sea yo que sobre eso, Melitón no renuncia. No. sobre eso tengo dos cosas que decir. Danilo, Sí, sobre eso tengo dos cosas que decir. Uno, el mensaje de ambos candidatos fue confuso. Sí, ¿No? es cierto, es cierto, es cierto. Uno, es cierto. uno salió a decir que el otro se había sacrificado y el otro todavía no dice que se ha terminado de sacrificar. ¿Cuánto tiempo dura el sacrificio? No lo sabemos. Pero la confusión te deja ver que fue un acuerdo que, a pesar de que se veía venir, en definitiva no tuvo la plenitud. O sea, se nota cierto apremio y no tuvo la plenitud de lo que debe tener un acuerdo como este, aunque fuera extemporáneo desde el punto de vista formal. Uno, eso ahí hizo falta contenido en cuanto a cómo expresar lo que hay que expresar, deficiencias de las campañas. Entonces, hay una alta carga de confusión. Dos, esa confusión puede operar en contra de la candidatura de Torrijos. Sí, puede operar en contra de Torrijos. En el sentido de que puede que él no capte nada. ¿Puede operar a favor de Torrijos? Sí, puede operar, puede producirle un favor hacia los indecisos. Tres, con respecto a Melitón, solamente lo puede afectar. Él no tiene posibilidades de mejoría. Él es una persona que efectivamente, desde el punto de vista práctico, queda sacrificado porque no hay posibilidad alguna de que él pueda tener un mejor desempeño con respecto a su maniobra más reciente. Entonces, lo que te indica eso es que hay deficiencias fundamentales en campaña que son inaceptables, porque lo que te dice esto es, bueno, ¿y de quién se rodean los candidatos? ¿Quiénes los asesoran? Hay una posibilidad, Danilo, también, y es que al endosar y no renunciar, o sea, al apoyar y no bajarse él, no pierde el subsidio. ¿Será por eso que no se baja? Puede que sí, pero eso le queda, el problema de eso es qué mensaje le queda al votante, y la confusión está frente al votante. Olvídate de todo lo demás, de plata, olvídate de las formalidades, porque lo que tú quieres decidir aquí es qué mensaje le queda al votante. Entonces, tienen que invertir en mensajes mucho más claros, mucho más contundentes, de manera sostenida y de manera intensiva, porque no quedó claro. Y es una pena porque esto era el escenario ideal, no solamente para ellos dos, también para las campañas de Lombana y del señor Rux desde hace un mes. O sea, yo sostengo lo que estoy diciendo. No es que alguien está ganando con 30%, es que entre el 50 y el 70% restante ha demostrado incapacidad de ponerse de acuerdo. Y políticos que no pueden ponerse de acuerdo presentan una grave deficiencia. ¿Ves? Entonces, a mi criterio, esto va a elevar cierto grado de, primero, aparte de la confusión, de diferenciación no de individuos, sino de esquema de lo que a Panamá le va a quedar.
nuestra democracia, todo indica, no va a salir mejor librada de esta elección. Claro que no. Porque el debate cada vez se ha ido conformando más entre dos esquemas. Entre lo endeble de una especie de democracia participativa y lo llamativa que pueda resultar una propuesta autoritaria. Mira Eso va en línea con lo que está pidiendo la gente en la región, que no necesariamente tiene que ser una democracia, que puede ser una dictadura o un autoritarismo siempre y cuando les resuelva sus problemas. Sí, yo difiero entre esos dos conceptos, autoritarismo y dictadura. El autoritarismo termina en su peor expresión en dictadura, pero el autoritarismo no hay ninguna ventaja. El autoritarismo es una degradación del poder, aun cuando la democracia te permita llegar a eso. Hitler llegó al poder democráticamente. Se convirtió en un individuo, siempre fue un individuo autoritario. Pero se convirtió en dictador cuando obtuvo el poder. Exactamente, ¿ves? Entonces, la calidad de democracia que nos estamos construyendo los panameños es de preocuparse, es de miedo. Se convierte en dictador cuando altera el orden democrático. Claro. Sí. Ortega igual. Y Ortega, Maduro, Chávez en su momento Maduro, Fidel Castro. Así es. Y ahí la lista es larga. Entonces, la democracia no nos... Torrijos aquí en Panamá. Digo, el papá de Martín Torrijos, obviamente. ¿Y Bukele y Milei? Bukele está en camino. Porque yo creo que ya pasó de autoritarismo a dictadura. Hugo Chávez demostró que hay dos formas de poder tomarse el poder. ¿A la buena o a la mala? A la buena, a la mala o utilizando legalmente el sistema establecido. Él alteró las leyes a su favor y en una pseudodemocracia o votación popular llegó al poder todas las veces que pudo. O sea, eso también es una manera de poder hacerlo, caso de lo que está pasando en El Salvador. En Cuba hay elecciones también. Exactamente, en Cuba también hay elecciones. Y fundamento esa disyuntiva política para Panamá con base a los discursos. O sea, yo no quiero poner un prejuicio por no. Analicemos los discursos de los candidatos. Entonces, por un lado tienes una democracia participativa en estado endeble y por el otro tienes toda la llamatividad de un autoritarismo que yo lo digo y lo repito una y mil veces. Panamá se está zanjando un futuro cada vez más próximo a lo que es hoy día la situación política y social y económica de Ecuador y de Perú. Pero es que vamos hacia allá a todo viento, ¿no? Y no lo podemos distinguir. O sea, no me explico cuál es la ceguera de poder ver algo que es evidente en términos regionales. Encuentren un país de América Latina, salvo México, que eso hay que analizarlo también con otros aspectos alarmantes, porque México los tiene, que haya encontrado en la democracia la solución a su estabilidad y a su convivencia pacífica y de prosperidad. Cada vez les cuesta más a los países de América Latina. Bueno, Uruguay Chile en una época y Costa Rica. Son las tres excepciones que marcan la regla. Nosotros nos vamos a un cambio. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Volvemos ahorita y hablamos con... Vamos a ver si nos contesta Toto Álvarez para ver su posición del partido País. Ya regresamos. Todo se ve. Ay, Dios mío, 4 días con 22 horas y 18 minutos falta para las elecciones. 4 días, 22 horas. 4 días, ¿nos entendiste? 4 días. Ahora, hay un día de por medio que No, espérense. 4 días, 22 horas y 17 minutos. Vamos mal. ¿Vamos mal por qué? ¿Por qué dice que vamos mal? Oye, porque 4 días y no sabemos ni quién va a correr. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que por qué vamos mal? De verdad que es una de las elecciones más surrealistas que yo he visto en la historia de este país. Y en el medio del 1 de mayo. Bueno, el 1 de mayo siempre se cruza, ¿no? Antes de las elecciones. Realmente pareciese hasta una elección de... Oye, por cierto, mañana primaria, ¿no? Mañana vamos a tener cuarto poder para que la gente... Claro, mañana es el hay día que del tener trabajo. cuarto poder mañana. Y el día del trabajo hay que trabajar. Estoy consiguiendo a ver si mañana tenemos a Melitón Arrocha, por lo menos, ¿no? Dice que le dicen maletón Arrocha ahora, ¿por qué? No sé. Esas son cosas de redes. Pero le han dicho de todo. Mira. No, le han dicho de todo. Y yo creo que al final Melitón Arrocha había hecho una campaña muy orgánica, muy genuina. Muy neutral. Muy neutral. Es más, había hecho una muy buena representación en los debates. Lo que sí es que se ganó más enemigos ayer que
Sí, que amigos en toda la campaña. Lo que decía Danilo, no sé si a lo mejor las campañas tienen alguna información que nosotros no tenemos de la afinidad de ese voto del señor Melitón Arrocha, pero por alguna razón él decidió endosar, como él mismo ha utilizado la palabra, la candidatura del señor Martín Torrijos. Un endose, y eso hay que también aclararlo, no significa una renuncia por lo que él está explicando. Renunciar es ir al Tribunal Electoral y bajarse de la candidatura, que sería otro escenario y que ya algunas campañas están haciendo la advertencia de que mucho cuidado con que se toque la papeleta. Porque es que ahí ¿No hay entonces ley que entramos en otro permita camino. eso? ¿Ah? Sí, ya Eso entramos no en otro camino. ¿Eso no podría anular las elecciones? No quisiera llegar a ese extremo en el pensamiento, pero uno no sabe porque al hago final... la pregunta, o sea, al no final, tengo ni idea. mira, las razones para una impugnación pueden ser varias y hay que ver también cómo queda la elección y si eso puede tener algo que ver o no. Por eso es la importancia de no tocar la papeleta y por eso la advertencia que están haciendo tanto la campaña del señor Lombana, el señor Rómulo Rux acerca de no tocar la papeleta, independientemente de las decisiones que se están tomando, porque hoy hay una sesión extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia que en teoría pudiese estar analizando la constitucionalidad o no de la candidatura del señor José Raúl Mulino. Entonces, no sabemos cuál puede ser la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Eso debe ser creo que a las 9 de la mañana, me parece, ¿no? Sí. A las 9 está convocada. A las 9 está convocada. El pleno extraordinario. Mira, extraordinario porque los plenos son los jueves. No nos ha contestado el señor José Alberto Álvarez, pero tenemos lo que le dijo a RPC Radio después de conocer lo que dijo Melitón Arrocha. Vamos a escucharlo. Alberto Álvarez, licenciado Álvarez, buenas noches, gracias por estar con RPC Radio. Buenas noches, saludos. Sí, licenciado Álvarez, queremos conocer si usted conocía de este respaldo que se daría de parte de Arrocha hacia la figura del señor Martín Torrijos. No tenía ni la más remota idea que el candidato Melitón Arrocha iba a declinar su postulación. En varias oportunidades, miembros del partido que se reunieron con él le preguntaron y él dijo que iba hasta el final. Ha sido una sorpresa y muy desagradable. Muchísimos miembros del partido me están escribiendo, están llamando, están mandando mensajes que no aprueban esa declinación. Muchísimos han estado trabajando por meses por la candidatura presidencial del señor Arrocha. Y al tomar esa decisión totalmente inconsulta, ni siquiera con la junta directiva del partido, nos ha dejado sin candidato presidencial en la próxima contienda electoral. Son las banderas del Partido País las que se ondean en este momento en esa tarima de cierre de campaña de Melitón Arrocha. Por supuesto, porque es que los miembros del partido fueron convocados al cierre de campaña de Melitón Arrocha. Ellos no fueron convocados para escuchar la declinación de su candidatura presidencial. Tenga la plena seguridad. Alberto Álvarez, licenciado Álvarez, buenas noches, gracias por estar con RPC Radio. Bueno, es lo que le dijo el señor José Alberto Álvarez. No sé realmente. Pero será sorpresa para él, porque ¿qué hacía él entonces defendiendo a Mulino en la mañana cuando su candidato era Melitón Arrocha, que iba a apoyar a Martín Torrijos en la noche? No entiendo. Yo tampoco entendí eso. ¿O será mero oportunismo? No sé. Porque al final, si es cierto, nomás hasta mí, el mismo mensaje, apoyando como Partido País a José Raúl Mulino, porque él como Partido País en la papeleta aparece, pero apoyando a Melitón Arrocha. Mira el cruce aquí de apoyos. O sea, entonces, ¿a quién está apoyando el Partido País? ¿A Melitón Arrocha, a José Raúl Mulino? ¿A cuál de los dos? Sí, no. Porque pero a es los dos uno de no los se partidos puede. que está en la papeleta presidencial. Toto Álvarez ya expresó públicamente que va a pensar su voto y que se puede inclinar por su amigo y contertulio José Raúl Mulino. Claro, pero en la papeleta Locura. presidencial él apoya a Melitón Claro, Arrocha. Sí, porque él es candidato también a diputado. A diputado en el 8-3, pero es que de eso depende la subsistencia de su partido. Entonces, ¿cómo va a Además. apoyar a otra? O sea, Porque esos votos que saque Melitón Arrocha
Y en Todo eso, país. y Flor, y en subsistencia cada voto cuenta. Pero por Si supuesto, el presidente del partido le va a dar el voto a otro candidato, imagínate los de abajo. él no apuesta a la subsistencia de su Él propio ni siquiera partido. está apostando a su propio partido. Así es. Ah, no, Una y su locura. candidato tampoco, por cierto. ¿Quién está apostando por el Partido No, País? no, Pues, no. Solamente Triple R será de la alcaldía. ¿Quién apoya a Triple R ahora? Triple R quedó solo Triple R. Su familia, quizás, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, Vamos tenemos al una café. pausa, ya regresamos. Bueno, tenemos la oferta electoral para presidente hasta hoy, por lo menos. José Gabriel Carrizo por el PRD Lirena, Martín Torrijos por el Partido Popular, Rómulo Rux por CD y el panameñismo, José Raúl Mulino por RM y Alianza. Tenemos también a Melitón Arrocha por País y Libre Postulación, Ricardo Lombana por Otro Camino, Zulay Rodríguez por Libre Postulación, hasta hoy por lo menos, y Maribel Gordón por la Libre Postulación. Son 8, porque empezamos la semana con 8 en realidad, No, pero te das cuenta, mira, Melitón Arrocha aparecerá en 2 casillas. por supuesto. Ese es el punto a Y la hora de entonces ver se la le papeleta. impidió la real oportunidad a un verdadero independiente de ocupar ese puesto. Eso es una tristeza. Y Bueno. eso es una desfiguración del concepto de libre postulación. Ese es uno de los temas que tendrá que abordarse en La Comisión Nacional de en la Reformas Comisión Electorales. Nacional de Reformas Electorales. Y señores, es importante que voten bien por diputado porque eso finalmente pasa por el tamiz de la Asamblea. Es correcto. Y las reformas que necesitamos en nuestro sistema electoral para depurarlo, los diputados, estos que tenemos, no las aprobaron. viene, aprobaron las que nos han enredado el Triple R nos el- llamó. Triple R está conversando con Flor Misrachi. Cuéntanos, Flor. Porque Triple R lo vimos ayer en el cierre de campaña de Melitón. estaba allí. Estaba allí. Raúl, ¿para ti también fue una sorpresa, como para Toto Álvarez, el apoyo de Melitón Arrocha a Martín Torrijos, o tú sí sabías de eso? No tenía la más remota idea, tal cual como lo dijo Toto, y yo estaba ahí con, digamos, los casi 40 candidatos a diputado y representante del Partido País, apoyando el cierre, que incluso aprovechamos algunos también para hacer nuestro mini cierre, ¿no? Y aprovechar lo que estaba pasando con Melitón. Así que yo me subí a la tarima, me dieron el espacio, hablé un discurso ahí medio de barricada con la poca voz que tengo, apoyando la candidatura de Melitón. ¿Ustedes se imaginan si yo hubiera subido sin saber? Me subo ahí y digo que hablo mal de Martín o digo algo absurdo del otro candidato presidencial y de Martín, inclusive sin Pero tú saber. espérate, o sea que sabías o no Lo que venía sabías. después. ¿Sabía? No, yo no sabía. No tenía O sea, idea. nadie te había O sea, dicho. fue No, prudente no. a pesar de que no sabía. Sí, o sea, nadie le Fue había prudente dicho. Oye, por chiripón. Por O sea, él chiripón. llegó sin saber nada. Así es, Triple R. Te salvan que yo soy un tipo elegante al hablar y yo no me pongo ahí a gritar ni a vociferar contra los demás. En mi campaña siempre se han Imagínate. caracterizado ser una campaña de propuesta y no de choque. Pero imagínate que yo me hubiera levantado y digo de que Martín tal cosa, en tal caso Semi, no sé qué, y el otro tal, y el mejor es Melitón. ¿Cómo Pero, queda ese? Ya lo estás diciendo más o menos. Pero Raúl, una pregunta. ¿Eso no es una falta de respeto con los candidatos que lo apoyan a él, a Melitón, darles ese sorpresón en público? Mira, yo no sé las razones que motivaron a Melitón para no avisarnos a tiempo. Inclusive el propio partido, él sabrá de explicarlo. Pero definitivamente que muchos han pensado eso que usted dice, que fue una falta de respeto, que fue una desconsideración total, por lo menos con los candidatos que estábamos ahí, que no sabíamos y que nos quedamos así como tú sabes. Si yo fuera candidata, yo sí hubiera sentido eso como un irrespeto. Dice, oye, yo te estoy apoyando a ti y de la nada, surprise. Por eso no eres candidata. Por supuesto, por eso no estoy en política ni estaré. Pero Hombre. a mí me hubiera parecido una falta de respeto. O sea, si yo estoy ¿Qué tú apoyando hubieras a una hecho en lugar persona, de Triple R? Me voy. Sí, Por te vas. supuesto Mira, que me voy. Oye, es como no. que yo te estoy apoyando a ti y ahora tú me dices que tú vas a apoyar al otro, o sea que automáticamente yo tengo que apoyar al otro. No, pero Triple R, ¿qué hizo? Mira, en mi Se caso- quedó en mi pues, caso, si yo él no- va porque va. En mi caso me fortalece y aprovecho para pedirles el voto a los tres acá en la alcaldía de Panamá. Como ya me ¿A dicen qué tres? ustedes que me quede el voto, a los tres que me apoyen con su voto en la alcaldía de Panamá, en la casilla 8. Una pregunta, Raúl, según tus encuestas, ¿en qué número vas? Hombre, ya lo he dicho, no aparezco siquiera en las encuestas. Ah. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Flor? Mm. En mi campaña anterior yo no aparecía en ninguna encuesta y de repente saqué el
casi 14% de los votos en el Distrito Capital. Fue una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque nuestra campaña fue territorial. Y quiero comentarles algo. Oye, una pregunta más antes de que avance Triple R. Así como te sorprendiste por lo de Martín Torrijos, ¿no te sorprendiste en la mañana de ver a Toto Álvarez apoyando a José Raúl Mulino? Bueno, Toto ya tenía varias semanas saliendo con Mulino en este supuesto almuerzo que hacen hace muchos años. ¿Qué es eso? Todo ese grupo de gente. Entonces, ¿Cómo él va a apoyar? definitivamente- Pero mi pregunta, ajá, dale. definitivamente que eso causaba una imagen en la ciudadanía diciendo, ¿sabes qué? Oye, Toto apoya a Melitón o apoya a Mulino. ¿Ves? Hay La- un y la enredo ahí. claro, y la subsistencia del país depende en este momento de los votos que saque Melitón en la casilla de país. Los candidatos a Parlacén también. doctor, te cuento que en cualquiera de las cuatro franjas, presidente, alcalde, representante o diputado del partido subsiste con ese 2%, en cualquiera de las franjas. Entonces, con que nosotros saquemos un diputado, estamos adentro. Con que nosotros saquemos el 2% por arriba en la alcaldía de Panamá, como lo mencionaba fuera de cámara, yo saco mínimamente los 60.000 votos que saqué en las pasadas elecciones, el partido subsiste. O sea, esto que te estoy comentando siempre fue así desde el día 1 que me uní con el partido. Raúl es el salvador del partido y vamos a apoyarlo. Entonces, al final, digo, yo me mantengo en esa figura de apoyo. Antes, en las pasadas elecciones del 2019, 3 gatos me apoyaron a mí entre representantes y diputados. Y ahora- Hoy tenemos Solo para 40 saber, ¿tú candidatos estás apoyando a Melitón, a Martín Torrijos O a Mulino? o a Mulino? Eso para saber. Mira, me quedé huérfano de candidato presidencial y tengo que tomar una decisión si me quedo huérfano o Digo, pero ya los apoyo conoces a alguien los tres, que ¿a genere- cuál vas a apoyar? No hay nada que pensar. No, sí hay que pensar, claro que hay que pensar. No es una decisión mía, no es una decisión personal. Mira, en mi cabeza, eso que mencionó Toto, que él apoyaría a Mulino, en mi cabeza no estaba apoyar al partido RM, ni siquiera hablo de Mulino, hablo del partido RM. No estaba en mi cabeza apoyarlo. ¿Y ahora no, sí? no pasaba por mi radar, no lo tenía en la retina. Ah, los radares. Perdón? no No pasaba por el tenía radar eso de en los mi- radares, el señor de los radares. no- Bueno, no tenía- Raúl, cuando te definas nos cuentas, pues porque nosotros nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo. Vale, Gracias muchas por gracias acompañarnos. Ciertamente. Y Si suerte, usted- suerte de la candidatura. Sí. Bueno, habrá que Iba a ver decirlo de hoy, vote. habrá que ver hoy, Vote por mí. habrá que ver hoy qué pasa en el cierre de campaña Y en la de corte. De Lombana. y otro En la camino, corte, qué en la pasa corte. en la Lo que va a pasar en la corte. corte. Creo que hay cierre de campaña de Zulay también. Es el jueves. Hay jueves. que ver si ahí se baja. Y también mañana, Mulino. que es 1 de El de- mayo, el Maribel Rux. Gordón. Rux, no, Rux. está Rux, está Gaby Carrizo y está Maribel Gordón, tengo entendido. Correcto. Sí, o sea, hay 3 cierres mañana. Vamos a ver Vamos a con ver. cuánto. Empezamos la última semana de elecciones con 8 candidatos. Vamos a ver con cuánto la terminamos. Vamos a ver. A nosotros nos toca el cierre del programa. Si usted sigue en Telemetro Hasta mañana. Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Y recuerde, mañana vamos a tener 1 de mayo, Cuarto Poder. Hasta mañana. Chao.